Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a esta increíble aventura de periplo nocturno, esta fantástica historia de ciencia ficción creada por Bob Shaw, que poco a poco va escalando en emoción. Es una historia increíble que en cada momento nos va a ir sorprendiendo con las aventuras de este héroe poco común. No saben cómo se va a desarrollar esta historia. Es increíble. Me encantó leerla y espero que a ustedes también les interese y les guste escucharla. ¿Les parece si comenzamos? Talon colocó cuidadosamente la lámpara a sonar en su frente, aplicó el auricular a su oído derecho y pulsó el interruptor. Se irguió, movió la cabeza a uno y otro lado experimentalmente y empezó a andar. Tuvo una súbita conciencia de hasta qué punto se había acostumbrado a tantear su camino con un bastón. El alcance de la lámpara había sido establecido para 5 metros, lo cual significaba que todo lo que se encontraba más allá de aquella distancia no produciría ningún eco. Mientras avanzaba, movió la cabeza, primero horizontalmente y luego verticalmente. El último movimiento produjo un tono que podía ser comparado a una V invertida, cuando el rayo sonar, ahora tocando el suelo, se acercaba a sus pies y volvía a retroceder. Talon se obligó a sí mismo a andar con pasos tranquilos y uniformes, prestando toda su atención al tono electrónico ascendente y descendente. Había recorrido casi 10 metros cuando empezó a captar un leve blip próximo a la cumbre de cada rastreo vertical. Sin dejar de andar, aunque ahora más lentamente, se concentró en la parte superior del rastreo. El blip se hizo más agudo en la escala tonal con cada aparición, y finalmente Talon fue capaz de convertirlo en una nota estable y estridente, inclinando ligeramente su cabeza hacia abajo. Extendió su mano y tocó una barra de metal suspendida inmediatamente debajo del nivel del ojo. ¡Maravilloso! Eso es realmente maravilloso. La voz femenina sonó joven y lozana, y le pilló por sorpresa. Se volvió hacia ella, preguntándose qué aspecto tendría con su tosco uniforme de presidiario y una caja de plástico atada a la frente, e inmediatamente se sintió asombrado ante su propia reacción. Al parecer, su ego masculino se consideraba aún en libertad, con unos ojos de verdad en lugar de botones de plástico. En el sonar captó el tono ligeramente discordante producido por un ser humano. ¿La señorita Jutes?, preguntó. Sí, el doctor Winfield y Ed me dijeron que estaba realizando usted grandes progresos con el sonar, pero no imaginaba que hubiera llegado tan lejos. Me alegro de haberlo comprobado por mí misma. El trabajo ayuda a pasar el tiempo. Talon sonrió sin demasiada convicción. Se sentía extrañamente intranquilo, como si hubiera estado a punto de recordar algo importante y en el último segundo se le hubiera escapado. Tal vez este fuera un buen momento para empezar a hurgar en las motivaciones de la señorita Just. Es usted muy amable al permitirnos trabajar en este aparato, visto el clima de mi opinión oficial. Se produjo un breve silencio, y luego Talon oyó el sonido familiar del bastón de Winfield y de las muletas de Hogarth acercándose a través del piso de hormigón que estaban utilizando para las pruebas del sonar. Bueno, señorita Just, dijo Winfield, ¿qué opina usted de eso? Estoy realmente impresionada. Se lo estaba diciendo al recluso Talon. Es necesario trabajar más en un instrumento que funciona tan bien. Talon observó que la señorita Just utilizaba la palabra recluso al referirse a él, en contraste con su manera informal de dirigirse a Winfield y a Hogarth. Mantuvo el rayo sonar enfocado hacia ella, maldiciendo silenciosamente sus limitaciones. En lo que respecta al rayo, no establecía ninguna diferencia significativa entre una grúa y un artista de variedades. Talon sintió la primera comezón de una idea. Las pruebas preliminares están a punto de terminar, anunció Winfield orgullosamente. A partir de ahora, Sam y yo llevaremos los sonares permanentemente a fin de adquirir experiencia con ellos. Tardaremos unas cuantas semanas en seleccionar la mejor longitud de frecuencia y establecer la anchura de rayo óptimo. Comprendo,
Bueno, manténganme informada de sus progresos. Desde luego, señorita Just, y muchas gracias por todas sus bondades. Talon oyó alejarse sus pasos firmes y ligeros. Luego se volvió hacia Winfield. Distinguir entre Winfield y Hogarth con el rayo resultaba fácil, debido a que el doctor superaba en más de una cabeza la estatura de su tullido compañero. Para demostrar su creciente dominio del sonar, Talon tocó a Winfield exactamente en el hombro. ¿Sabe una cosa, Logan? Podría usted cometer un error al no incluir en su plan general un análisis de las motivaciones de la señorita Just. No me ha dado la impresión de ser una muchacha que hace las cosas sin tener un motivo concreto. Ya salió aquello, gruñó Hogarth. Resulta que sabe más acerca de la señorita Just que nosotros, sin haberla visto nunca. Este muchacho debió de ser un mediocre jugador de cartas cuando tenía ojos. Talon sonrió. Al principio le habían desconcertado las continuas y directas referencias de Hogarth a su ceguera. Luego se había dado cuenta de que eran beneficiosas para su sentido de la proporción y de que eran formuladas por aquel mismo motivo. Por la tarde, Talon y Winfield dieron un paseo utilizando sus sonares para orientarse. Se limitaban a recorrer una pista de tenis que no era utilizada y a la cual solo tenían acceso los prisioneros incapacitados. Ninguno de los guardianes les interrogó acerca de las cajas atadas a sus frentes, y Talon supuso que Helen Just les había dado instrucciones para que le dejaran en paz. Había observado también que ninguno de los médicos de la plantilla les había hablado acerca del proyecto sonar. Le preguntó a Winfield cuánta influencia tenía la mujer en la administración del pabellón. No estoy seguro, respondió Winfield. He oído decir que está emparentada con el propio moderador. Me han contado que el centro de rehabilitación fue idea suya y que el moderador tuvo que tirar de muchos hilos para llevar las cosas adelante. La terapia ocupacional no es una doctrina ortodoxa, ¿sabe? El sínodo recomienda oración y ayuno para los intransigentes como nosotros. Pero, ¿relajaría el moderador las normas hasta este extremo? Hijo mío, usted se lo toma todo demasiado al pie de la letra. Unos cuantos años en la política práctica le hubiera sentado muy bien. Escuche, si el jefe de un gobierno ordena a su pueblo que deje de beber porque se embriaga, está arruinando la economía del país. Eso no significa que él mismo vaya a renunciar a la bebida. Y tampoco significa que la medida vaya a afectar a sus parientes y amigos. La naturaleza humana es así. Escuchándole a usted, todo parece muy sencillo, dijo Talon en tono impaciente. Decidió exponer la idea que se le había ocurrido durante su conversación con Helen Just. ¿Sigue usted trabajando en su plan para fugarse del pabellón? Hijo mío, si no puedo morir en la tierra, no sabría cómo morir. ¿Va a venir conmigo? Ya le dije lo que opinaba al respecto, pero es posible que pueda ayudarle. ¿Cómo? ¿Cree que la señorita Just nos proporcionaría un par de cámaras de televisión, de esas del tamaño de un cacahuate que se utilizan para espiar a las personas en sus apartamentos? Probablemente las tienen instaladas por toda la prisión. Winfield se detuvo y hundió sus dedos en el brazo de Talon. ¿Quiere usted decir lo que yo creo que quiere decir? Sí, ¿por qué no? Los dos tenemos nuestros nervios ópticos intactos. Solo es cuestión de convertir la salida de la cámara al tipo de señal correcto y adaptarla a los terminales nerviosos. Es una técnica corriente en la Tierra. Pero ¿no requeriría una intervención quirúrgica? Dudo que... No sería necesaria ninguna intervención quirúrgica si enfocábamos exactamente la señal a través del ojo. El hecho de que tengamos pieles de plástico en nuestros ojos podría ser útil, ya que podríamos insertar un simple dispositivo X e Y en el plástico para mantener el rayo apuntando al terminal nervioso, independientemente de los movimientos del ojo. Winfield empezó a temblar de excitación. Si pudiera ver de nuevo, y con los preparativos que he hecho para el marjal, estaría paseando por la calle principal de Natchitoches dentro de un año. Lo sé. Su voz, normalmente poderosa, sonó extrañamente débil. Bueno, ese es el plan general, dijo Talon. Ahora tenemos que considerar esos pequeños detalles que son mi especialidad. Necesitamos las cámaras y una serie de componentes microminiaturizados. Y debemos tener acceso a revistas especializadas y a un lector automático. Usted absorbería los datos fisiológicos.
Yo me ocuparía de las investigaciones sobre semiconductores. Pero, ¿quién construirá las unidades? Ed no sabe nada de ese tipo de trabajo. Ese es otro detalle. Tendría que pedirle usted a la señorita Just que nos permitiera utilizar un robot de montaje, al menos del grado 2, programado para electrónica microminiatura. Probablemente tienen uno en su laboratorio de mantenimiento. Pero, Dios mío, Sam, esas cosas cuestan más de $500,000. Pídaselas de todos modos. Ella le complacerá. Recuerde que está enamorada del color de sus ojos. Talon permaneció erguido por unos instantes, con el rostro vuelto hacia el cálido sol blanco de M. Lutero, experimentando una rara sensación de certidumbre. Una semana más tarde, 2 guardianes introducían el robot de montaje en el taller del centro sobre una carretilla de gravedad negativa. Talon había pasado la mayor parte de la semana practicando con su sonar y al mismo tiempo tratando de comprender lo que le había ocurrido el primer día que habló con Helen Just. Una explosión psíquica, un violento trastorno en su subconsciente, y sin ningún motivo para ello. Descartaba todos los fenómenos vagamente paranormales que a veces se asocian con el amor romántico, en parte por escepticismo innato, en parte porque nunca había visto a la señorita Just. Hogarth la había descrito como una pelirroja flaca con ojos color naranja, de modo que no podía ser el tipo de mujer capaz de trastornar profundamente a un hombre. Y ni siquiera en el supuesto de que hubiera sido una mujer realmente impresionante se explicaba la súbita sensación que había experimentado Talon y a través de la cual había sabido que Helen Just les proporcionaría el equipo. Cada noche, mientras yacía en su celda esperando la pálida luz de los sueños, retornaba al problema una y otra vez, intentando arrancar de él algún significado. Pero una vez quedó instalado el robot y se inició la tarea de programarlo, la mente de Talon se concentró exclusivamente en el proyecto. Winfield y él, durante semanas enteras, pasaron todas las horas del día, a excepción de las comidas y de los rezos obligatorios, en la biblioteca de la prisión, escuchando a lectores automáticos. La mayoría de las revistas eran de fecha muy atrasada, debido a que su importación de la tierra no había sido estimulada nunca por el gobierno luterano, y en los últimos años había sido prácticamente prohibido por la tierra, a causa del empeoramiento de las relaciones entre los dos planetas desde que H. Muhlenberg había caído en el regazo de Lutero. Pero la información que contenían era igualmente valiosa. Mientras trabajaba en ella, Talon notó que su mente se hundía a través de las capas de los años, que los años habían superimpuesto sobre su personalidad. Emergía un Sam Talon más joven, que se había propuesto abrirse camino en el terreno de la física, hasta que algún acontecimiento olvidado le había conducido al vagabundeo primero y finalmente al bloque, y a todo lo que el bloque representaba. La alegría que Talon experimentaba era tan profunda que empezó a sospechar que el verdadero motivo para iniciar el proyecto del ojo artificial había sido un impulso subconsciente, y no el deseo de recobrar la vista ni de ayudar a Winfield. Había en él una absorbente necesidad de recrearse a sí mismo como tal era. ¿Cuándo? ¿Y por qué un solo encuentro con Helen Just tendría que haber disparado el impulso? No recordaba a ninguna muchacha de pelo rojo y ojos de color anormal que pudiera haber sido una proto-Helen. Cuando el programa computadora tomó forma, pusieron el robot de montaje a trabajar en 2 prototipos idénticos de lo que, por falta de imaginación, llamaron juegos de ojos. Completando el programa, con su vasto almacén de instrucciones incluido en él para la electrónica microminiatura, el robot montó lentamente 2 pares de gafas en la intimidad cerrada al vacío de su vientre estéril. Tenía un aspecto convencional, salvo por las cuentas que eran las cámaras de televisión montadas sobre el puente. Los aros servían para dirigir las microondas hacia el interior de los ojos. El único problema que Winfield y Talon tenían que resolver por sí mismos a través de las manos de Ed Hogarth era el de mantener los rayos exactamente enfocados sobre el nervio óptico. Lo resolvieron mediante una modificación en el plan original de Talon, una sola cuña de metal en el borde de cara iris del plástico.
La teoría era la de que cada movimiento del ojo llevaría a la cuña de metal a una nueva posición en un débil campo magnético generado en el interior del armazón de las gafas, proporcionando así datos de referencia a una computadora situada en el cristal que modificaría la dirección de los rayos de acuerdo con aquellos datos. Cuando llegaron a la pared final del programa, que se ocupaba de los circuitos para el lenguaje infinitamente más sutil de las células gliales, Talon estaba entregado en cuerpo y alma a la aventura intelectual. Apenas tocaba sus comidas y adelgazaba cada día más. El prolongado ensueño llegó a su final una tarde mientras Talon permanecía en el cono de sonido de un lector automático. Supo que se acercaba a Winfield por el rápido y nervioso golpeteo del bastón que el anciano seguía utilizando conjuntamente con la lámpara sonar. «Tengo que hablar con usted inmediatamente, hijo mío. Siento interrumpirle, pero es muy importante». La voz de Winfield sonó ronca y apremiante. «De acuerdo, doctor. ¿Cuál es el problema?» Talon se levantó del sofá y salió de la zona de sonido. «El problema es Cherkassky. Nuestro servicio clandestino de información dice que va a salir del hospital». «Bueno, mientras yo esté aquí no puede alcanzarme». «Ese es el problema, hijo mío. Dicen que aún no está apto para el servicio normal, pero se las ha arreglado para integrarse en la plantilla del pabellón durante su convalecencia. Sabe lo que significa eso, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué va a venir aquí?» Lentamente, Talon alzó las manos hasta su rostro y las yemas de sus dedos recorrieron las curvas de sus ojos de plástico. «Sí, doctor», murmuró. «Gracias por decírmelo. Sé por qué va a venir aquí». Luz, intensa y sostenida. Dolor, intenso y sostenido. Talon se quitó las gafas y permaneció sentado, encogido en la silla, esperando a que remitiera la terrible agonía. Sabía que sus ojos habrían estado llenos de lágrimas si las glándulas no hubieran sido reventadas por los dardos de la pistola avispa de Cherkassky. El dolor tardó largo rato en retroceder, alcanzando ocasionalmente su nivel anterior, como una renuente marea baja. «¿Qué pasa, Sam? ¿No mejora la cosa?», preguntó Hogarth en tono frío y desinteresado, lo cual significaba que estaba alarmado. Talon agitó la cabeza. «No damos en el clavo. Hay algo que no funciona en la fase de conversión. Las señales que el nervio espera y las señales que le proporcionamos no son compatibles, y duelen tanto que ni siquiera puedo buscar respuestas que armonicen». «Emprendimos una gran tarea, hijo mío», dijo Winfield tristemente, «tal vez demasiado grande, dadas las circunstancias». «No se trata de eso. Todo marchaba perfectamente hasta la última fase. La síntesis del código glial era la única parte realmente dura, pero la estábamos superando. Yo estaba bebiéndola hasta que oí hablar de nuestro amigo Cherkassky. Fue solamente un rumor. No es la primera vez que nuestro servicio clandestino de información se equivoca». «Tal vez, pero el efecto es el mismo, sea cierto o falso el rumor. Ahora no puedo retener el concepto. No puedo decir con seguridad si hemos estado trabajando basándonos en un error fundamental o si se trata simplemente de eliminar unos cuantos parásitos. ¿Qué me dice de un anestésico local para matar el dolor mientras examino los resultados que alcanzamos?» «Sería peligroso. Podría quemar sus nervios ópticos». «Entonces, ¿qué diablos vamos a hacer? Hemos perdido ya 2 semanas tratando de sintetizar algo que todo animal inferior que anda, vuela o nada puede hacer sin proponérselo siquiera. No hay derecho a...» «Cristo», exclamó Talon súbitamente, muy excitado, mientras una nueva luz iluminaba su cerebro. «No pierda la calma», le advirtió Winfield, intranquilo. «Ya sabe cómo se castiga la blasfemia en este planeta». «No estaba blasfemando. Doctor, sé dónde podemos captar todo el complejo eléctrico visual, todo el proceso. Varilla y cono, bipolares, ganglios, gliales, absolutamente a punto, preparado para que nosotros podamos utilizarlo». «¿Dónde?» «Aquí mismo, en el taller. Los ojos de Ed son normales, ¿no es cierto?» Hogarth gimió, alarmado. «Mis ojos están muy bien y pretendo conservarlos así, maldito vampiro terrestre. Deje a mis ojos fuera del asunto». «Lo haremos, pero sus ojos no nos dejan en paz a nosotros. Nos están bombardeando, a nosotros y a todo lo que le rodea a usted, con la información exacta que el doctor y yo necesitamos.
Cada contracción de sus nervios ópticos nos rocía de electrones. Es usted una pequeña emisora de radio, Ed, y su tocadisco pone una sola melodía, el código glial. Mi madre tenía razón, dijo Hogarth reflexivamente. Siempre supo que cumpliría como los buenos. No se excite, Sam, dijo Winfield sin perder la calma. ¿Cree que esta vez lo conseguiremos? Esta vez lo conseguiré. 4 días más tarde, cuando al amanecer empezaba a difuminar las estrellas, Talon vio a Winfield por primera vez. Pareció completamente inmóvil durante unos instantes, saboreando el milagro de la visión, sintiéndose anonadado por la repentina revelación del pináculo de tecnología humana sobre el cual se sentaba su triunfo. Los siglos de investigaciones sobre el complicado lenguaje de las transitorias células gliales, el desarrollo de los robots de montaje y los microwaldos, los progresos de la filosofía cibernética que capacitaban a un hombre para incorporar 1 billón de circuitos electrónicos a un solo trozo de cristal y utilizar únicamente aquellos que servían a su propósito, sin saber siquiera qué circuitos eran. Cuéntenos lo peor, hijo mío. Perfecto, doctor. Funciona. Puedo verle a usted. Lo malo es que también puedo verme a mí mismo. Talon rió su propia humorada y luchó por adaptarse a la situación increíblemente anómala de tener el cuerpo en un lugar y los ojos en otro. Para la primera prueba del nuevo juego de ojos, Winfield y él se habían sentado juntos en un extremo del taller, mientras Hogarth permanecía en el otro extremo con instrucciones estrictas de no apartar la mirada de ellos. Talon no se había movido, pero sus nuevos ojos le decían que estaba al otro lado de la habitación, mirando a Winfield y a él mismo. El doctor se parecía notablemente a la imagen mental que Talon se había formado de él, un viejo gigante de rostro rubicundo y cabellos plateados. Sujetaba un bastón con una mano y su cabeza, a la cual estaba atada la caja gris de su lámpara sonar, se mantenía en la actitud erguida y alerta del hombre ciego. Talon se examinó a sí mismo con curiosidad. Su rostro, detrás del armazón del juego de ojos, parecía más alargado y más pensativo que nunca. Y lo ancho que le quedaba el mono pardo del pabellón revelaba que había perdido alrededor de media docena de kilos desde que llegó a la prisión. Aparte de eso, tenía el mismo aspecto de siempre, algo que Talon encontró sorprendente, teniendo en cuenta cómo se sentía. Su atención se volvió de nuevo hacia Winfield, cuyo rostro estaba tenso de concentración, mientras esperaba oír lo que Talon tuviera que decirle. «Relájese, doctor, ya se lo he dicho, funciona perfectamente. Solo estoy acostumbrándome a verme a mí mismo tal como me ven los demás». Winfield sonrió. En aquel preciso instante, Talon abrió mucho la boca y se agarró a los lados de la silla en busca de apoyo, mientras el taller parecía deslizarse por debajo de sus pies y alejarse de él, rebotando. «Quieto, Ed», dijo frenéticamente. «Deje de dar saltos. Recuerde que estoy conectado a usted». «No me importa», dijo Hogarth. «Voy a estrechar su mano». «Tenía mis dudas acerca de usted, Sam, pero veo que es un muchacho brillante, a pesar de su educación universitaria». «Gracias, Ed». Talon contempló fascinado cómo su propia imagen se hacía más amplia y más cercana, en tanto que las muletas metálicas de Ed fluctuaban en el borde inferior de su campo visual. Extendió su mano y observó que otro Sam Talon realizaba un movimiento idéntico. Finalmente, vio la delgada mano de Hogarth que agarraba la suya. El contacto de los dedos, produciéndose en el momento exacto, fue como un shock eléctrico. Talon se quitó el juego de ojos con su mano libre, sumergiéndose en una amable oscuridad, y luchó contra el mareo. Por un instante, la desorientación había sido absoluta. «Ahora le toca a usted», dijo, alargando el juego de ojos hacia Winfield. «Quíteselos en cuanto note las primeras molestias, y no se alarme demasiado por sus sensaciones». «Gracias, hijo mío, no se preocupe». Sintiéndose ligeramente incómodo, Talon permaneció sentado mientras el doctor realizaba la prueba. El anciano había estado ciego durante 8 años y era probable que experimentara una impresión más fuerte incluso que la que había experimentado Talon. En lo que respecta a la calidad de la visión, el juego de los ojos funcionaba perfectamente.
aunque quizá no había prestado la atención suficiente a las implicaciones de ver solo, y concretamente lo que podía ser visto con la persona cuyos impulsos nerviosos estaba robando. Desde un punto de vista práctico, sería preferible una peor calidad de imagen captada por un receptor situado directamente encima del juego de ojos. Por otra parte, si dispusiera de algo como una ardilla amaestrada para instalarla sobre su hombro... «Por el amor de Dios, Ed», exclamó Winfield, «deje de mover por unos segundos esa huesuda cabecita suya. Me está mareando». «¿Qué pasa ahí?», replicó Hogarth en tono indignado. «¿De quién es la cabeza, a fin de cuentas? Nadie me da las gracias por utilizar mis ojos. Todo el mundo actúa como si los hubieran arrancado de mi cabeza». «No se preocupe, Ed», le tranquilizó Talon. «Le serán devueltos cuando hayamos terminado con ellos». Hogarth resopló y, como de costumbre, empezó a rezongar de un modo casi inaudible. Winfield volvió a demostrar su característica obstinación, conservando puesto el juego de ojos más tiempo que Talon, y ordenando a Hogarth que se acercara a la ventana y mirase en las direcciones que él le indicaba. Talon escuchó con espanto cómo el anciano emitía ruidosos suspiros de satisfacción u ordenaba furiosamente ojos a la derecha y ojos a la izquierda, mientras las protestas de Hogarth se hacían cada vez más audibles y más violentas. Todo terminó súbitamente. «El juego de ojos ha dejado de funcionar», anunció Winfield. «Se ha estropeado». «Ni hablar», dijo Hogarth triunfalmente. «Me he tapado los ojos con las manos». «Traidora comadreja», dijo Winfield en un estruendoso susurro, y luego se echó a reír. Talon y Hogarth se unieron a la risa, desahogando la tensión que se había estado acumulando en ellos durante semanas. Cuando finalmente dejaron de reír, Talon descubrió que estaba hambriento y exhausto al mismo tiempo. Recuperó el juego de ojos y observó cómo Hogarth colocaba el otro prototipo, todavía sin modificar, sobre la plataforma de trabajo del robot de montaje. Vio cómo las delgadas manos del hombre se movían, como surgiendo del propio cuerpo de Talon, y empezaban a pulsar botones. Las portezuelas del robot se deslizaron de través y se oyó un siseo cuando fue expulsado el aire de su interior. Para la clase de trabajo que iba a realizar, incluso las moléculas de la atmósfera tenían que ser excluidas. Talon se puso en pie y se dio unos golpecitos en el estómago. «¿No es ya la hora del desayuno?» Hogarth permaneció sentado ante el cuadro de mandos del robot. «Lo es, pero creo que me quedaré aquí hasta que haya terminado con este aparato. Algunos de los muchachos empiezan a quejarse de que últimamente les he tenido muy descuidados, y no quiero que aumente su malestar y estropeen las cosas en el último momento». «Yo también me quedaré, hijo mío. Lo que está ahí es mi juego de ojos, y no me importa esperar unas cuantas horas para tenerlo en mi poder. Si está usted de acuerdo, le enviaré recado a la señorita Just diciéndole que esta tarde podemos ofrecerle una demostración». Talon encontró extrañamente alarmante la idea de ver realmente a Helen Just. Ella no había vuelto al taller del centro desde el día en que vio funcionar la lámpara sonar, y el inexplicable torbellino que el encuentro había creado en el interior de Talon empezaba a aquietarse. No deseaba excitarlo de nuevo, y sin embargo... «Desde luego, estoy de acuerdo, doctor. Bueno, voy a ver si encuentro algo para llenar el estómago. Siento volver a molestarle, Ed, pero ¿le importaría mirarme hasta que haya cruzado la puerta?» Talon había decidido confiar enteramente en el juego de ojos. Dejó su sonar y su bastón sobre la mesa de trabajo y echó a andar hacia la puerta. Mientras avanzaba, se concentró en la imagen de su propia espalda, tal como la veía alejarse Hogarth, y fue capaz de guiar su mano exactamente hacia el pomo de la puerta. Respiró profundamente y abrió la puerta. «Ahora depende de usted mismo, hijo mío», le recordó Winfield detrás de él. Talon fue todavía capaz de captar la visión de Hogarth cuando se encontraba en el rellano superior, aunque ahora representaba una desventaja. Deslizó el control de la parte derecha del armazón del juego de ojos hasta pasivo y bajó la escalera a oscuras. Cuando llegó abajo, movió de nuevo el control hasta búsqueda y retención y seleccionó la extensión máxima.
Los hombres se dirigían hacia el comedor en grupos de 2 y 3, y casi inmediatamente Talon se encontró mirando a través de los ojos de otro prisionero. El hombre andaba seguramente con la cabeza inclinada, ya que Talon solo vio pies avanzando a través del hormigón blanco. Manteniendo el control en búsqueda y retención, pulsó el primer botón de rechazo. Había incluido 6 de aquellos botones en el diseño, de modo que el juego de ojos memorizara temporalmente hasta 6 señales individuales y le permitiera reseleccionar cualquiera de ellas a voluntad. Un séptimo botón servía para limpiar la pequeña unidad de memoria. Esta vez, Talon tuvo más suerte. Estaba mirando a través de los ojos de un hombre alto que avanzaba ágilmente, con la cabeza erguida, hacia un edificio bajo, presumiblemente el comedor, en la esquina de una gran plaza. Otros bloques de 2 y 3 pisos delineaban la cuadratura, y Talon no tenía la menor idea de cuál de ellos era el taller del centro. Levantó los brazos y los agitó, como saludando a un amigo, y se vio a sí mismo, una diminuta figura de pie en la entrada del segundo edificio a la derecha del comedor. Talon esperó hasta que su anfitrión estuvo cerca del taller. Entonces echó a andar rápidamente desde la entrada hacia él. Estuvo a punto de tropezar con un guardián y cayó 3 pasos más allá. Un par de veces, por la fuerza de la costumbre, trató de mirar atrás por encima de su hombro, pero lo único que vio fue su propio rostro, pálido y ligeramente desencajado, volviéndose brevemente hacia su anfitrión. En el vestíbulo del comedor reinaba cierto barullo a medida que los grupos convergían allí, y el anfitrión le alcanzó. Talon se encontró mirando su propia nuca desde muy pocos centímetros de distancia. Aunque desconcertante, la misma proximidad hizo más fácil para Talon orientarse a través de la puerta interior y hasta un asiento vacío en una de las largas mesas. Su anfitrión se adentró más en el comedor y se sentó, mirando en una dirección que excluía a Talon del campo visual del hombre. Hurgando en el armazón del juego de ojos, Talon limpió la unidad de memoria, conectó el alcance mínimo de 2 metros y puso de nuevo en marcha el búsqueda y retención. Sufrió un momentáneo deslumbramiento mientras el juego de ojos captaba varias señales al mismo tiempo antes de seleccionar a una de ellas. De nuevo tuvo suerte. Una vez estaba mirando a través de los ojos del hombre sentado frente a él, al otro lado de la mesa. Cuando el robot en forma de torre avanzó a lo largo de la ranura central de la mesa, sirviendo los desayunos, el estómago de Talon estaba contraído a causa de la tensión. Sin embargo, se comió todo lo que le pusieron delante. Tenía la impresión de que se lo había ganado. Talon y Winfield, con sus respectivos juegos de ojos puestos, adoptaron la posición de firmes cuando Helen Just entró en el taller. Hogarth, en su condición de tullido, no estaba obligado a nada más que a una actitud respetuosa, pero se puso en pie y se irguió todo lo que sus muletas le permitían. Helen Just sonrió a Hogarth y le indicó con el gesto que volviera a sentarse. Talon, que estaba conectado a Hogarth, recibió también la sonrisa y respondió instintivamente antes de recordar que no le había sido dirigida. Comprendió lo que Hogarth había querido decir al describir a la señorita Just como una flaca pelirroja con ojos de color naranja, y al mismo tiempo se maravilló de que un hombre pudiera haber definido con aquella frase el fenómeno de Helen Just. Era esbelta, no flaca, y todo en ella tenía las proporciones exactas, creando una figura que hubiera emocionado a un diseñador de primera categoría de robots humanoides. Sus cabellos tenían una tonalidad más cobreña que rojiza, y sus ojos eran del color. Talon buscó una comparación exacta del whisky envejecido en un frasco de brillante cristal. Se encontró a sí mismo susurrando una palabra una y otra vez. Sí, sí, sí. Helen Just permaneció en el taller durante casi 1 hora, demostrando un vivo interés por los juegos de ojos, interrogando a fondo a Winfield acerca de su funcionamiento y posibilidades. El doctor protestó varias veces, afirmando que el cerebro que estaba detrás de los juegos de ojos no era el suyo, pero aunque la señorita Just se volvió a mirar a Talon en aquellas ocasiones, no le dirigió la palabra.
Talon lo encontró más bien satisfactorio, complacido de haber sido situado en una categoría especial. Antes de marcharse, Helen Just le preguntó a Winfield si había terminado con el robot de montaje. «No estoy seguro», dijo Winfield. «Supongo que en el taller de mantenimiento desean recuperarlo lo antes posible, pero no hemos realizado aún pruebas exhaustivas con los juegos de ojos. Podrían ser necesarias algunas pequeñas modificaciones. De hecho, el recluso Talon no está realmente satisfecho del concepto básico. Creo que desea intentarlo de nuevo con un sistema de cámaras». La expresión de Helen Just se hizo dubitativa. «Bueno, como usted sabe, he estado tratando de introducir en las altas esferas de la prisión la idea de asignar responsabilidades especiales a los reclusos afectados de alguna incapacidad, pero hay un límite a lo que puedo hacer en esa dirección». Vaciló. «Me marcho de permiso dentro de 3 días. Para entonces tienen que haber devuelto el equipo». Winfield le saludó a estilo militar. «Le estamos sinceramente agradecidos, señorita Just». Ella se marchó, y Talon creyó que sus ojos habían parpadeado especulativamente en dirección a él, pero la mirada de Hogarth estaba ya enfocada hacia otro punto, de modo que Talon no pudo estar seguro. Se sentía deprimido por el hecho de que Helen Just les hubiera recordado que existía un mundo fuera del pabellón, un mundo al cual ella seguía perteneciendo. «Creí que iba a quedarse todo el día», se quejó Hogarth amargamente encendiendo su pipa. «No puedo soportar que esa dama flacucha entre en mi taller». Talon resopló. «Usted tiene aún sus ojos, Ed, pero no sabe utilizarlos». «Muy bien dicho, hijo mío», asintió Winfield. «¿Se ha dado cuenta de que apenas ha dirigido una mirada a sus piernas? La primera vez en 8 años que tengo la oportunidad de ver a una mujer y el viejo chivo a cargo de los ojos se pasa el tiempo mirando a través de la ventana». Talon sonrió, pero se dio cuenta de que solo estaba viendo un primer plano de la pipa de Hogarth, con un dedo nudoso apretando la ceniza gris en la ennegrecida cazoleta. Tuvo la impresión de que el hombre estaba preocupado. «¿Qué pasa, Ed?» «¿Alguno de ustedes, galanes de pacotilla, ha estado hoy en el bloque de recreo para ver las noticias de última hora?» «No». «Bueno, tendrían que haber estado. Las negociaciones entre M. Lutero y la Tierra sobre el nuevo planeta han quedado rotas. Los delegados terrestres han comprendido finalmente que el moderador está dispuesto a quedarse allí para siempre, y han renunciado a continuar las conversaciones. Todo hace suponer que no tardará en estallar la primera guerra interestelar desde que existe el Imperio». Talon se llevó una mano a la sien. Había estado obligándose a sí mismo a olvidarse del bloque y de la diminuta cápsula incrustada en su cerebro. La idea de que la pequeña esfera de tejido grisáceo pudiera ser equiparada con la inmensidad verde y azul de un mundo feraz resultaba insoportable. «Una mala noticia», murmuró. «Hay algo más. El servicio clandestino de información sabe algo concreto acerca de Cherkassky. Llegará aquí la semana próxima». Talon continuó hablando tranquilamente a pesar del repentino martilleo de su pecho. «Doctor, no hemos probado aún realmente nuestros nuevos ojos. Creo que deberíamos dar un largo paseo». «¿Te refieres a un paseo verdaderamente largo?» Talon asintió sobriamente. Había 2.000 kilómetros hasta New Wittenberg y 80.000 portales hasta la Tierra. 80.000. Algo increíble y un avance fantástico para la humanidad. Ojalá se pudiera hacer. Y bueno, la ciencia ficción tiene ese poder, esa especie de predicción, ¿no? De bola de cristal en la que puede verse un poco el futuro, porque siempre se basa en ideas, ¿verdad? Que quién sabe si pueden ser realizadas alguna vez. Muchas de ellas se han convertido